Bueno, el sexto punto sería el paso de la fe a la conciencia. Lo que antes llamábamos misterio o magia, hoy podemos llamarle un poco ciencia, pero siempre hay misterios. Misterios es lo que no podemos explicar. Y el ser humano va llegando a ciertos momentos donde siempre sufre de una especie de síndrome de superioridad y cree que ya lo sabe todo, pero la vida ha sabido enseñarnos una y otra vez que definitivamente tal vez nunca lo podamos saber todo, y sin embargo estamos en un camino de conocimiento. En algún tiempo se pensaba que la Tierra era plana y se llegó a castigar, casi que con la como de injuria o de que se pudiese pensar, o un astrónomo pudiese pensar que la Tierra, o demostrar que la Tierra era redonda y que no giramos, y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Es decir, un egocentrismo. El ser humano cae una y otra vez en ese problema del egocentrismo. Y hemos visto que tanto instituciones, especialmente las religiones, se han adueñado en muchos momentos de la historia, de la verdad y de verdades que no pueden sostener con el paso de la ciencia. Incluso se hace una inversión y se llega, hoy día, vamos a ver, por ejemplo, que la ciencia está empezando a ser la nueva religión, y que si no lo demuestra la ciencia, entonces no existe o no es posible. Por ejemplo, en las diferentes formas de valorar los métodos de investigación y de conocimiento, por ejemplo. El que algo no pueda ser explicado no quiere decir que no sea o que no exista, simplemente que no puede ser explicado, pero existe, si su manifestación es evidente. Por eso hablamos en las nuevas ciencias de la salud como con la medicina de la evidencia, para que precisamente contrarrestar aquello de que la ciencia se vuelva a convertir en una nueva forma de Inquisición. El peligro siempre va a ser la Inquisición. La Inquisición es el empoderamiento del conocimiento por parte de personas que lo manipulan y tienen problemas psicológicos de egocentrismo, otra vez ambiciosos. Cuando un científico o un investigador es abierto al conocimiento y ya no estamos en el tiempo de obrar por fe. Es decir, antes era importante, era lo que tú decías, era verdad o no era verdad, o era creíble o no era creíble, porque lo decía alguien de mucha importancia. Y ese de mucha importancia era o el obispo, o el papa, o el rey. Y en ese caso no era un poder de conocimiento, sino que era un poder eclesiástico, un poder político, o lo dijo un rico y entonces es moda, entonces es un poder económico. Hoy día ya si alguien importante y destacado en la ciencia y reconocido en la academia, si ese nodo lo dijo, entonces no existe. Estamos volviendo al mismo problema, al mismo asunto. Entonces, no podemos seguir creyendo por fe. No podemos seguir creyendo en valores, en creencias, en formas, en tendencias
religiosas o espirituales simplemente porque alguien de poder lo dice. Y ese poder no importa si es científico, porque la ciencia ha demostrado ser falible, no infalible. Es decir, lo que la ciencia hoy dice, por cierto que es así, mañana vamos a descubrir que no. Entonces, digamos que estamos pasando de la fe a la conciencia, de creer porque nos lo dice alguien poderoso o instituciones poderosas, a más bien a creer en lo que vemos. Este Alan Watts nos había enseñado nos había dicho que nos enseñaron a ver lo que creemos y no a creer en lo que vemos. Y lo que vemos es evidente, ¿sí? Por ejemplo, en las discusiones entre homeopatía y alopatía, vemos que le damos un remedio a una persona y evidentemente se cura. Y que le damos el mismo remedio a un caballo y evidentemente se cura. Es decir, eso es medicina de la evidencia. Pero como no tiene una comprobación científica y no está la molécula allí en el microscopio, entonces eso no debería curar, sin embargo cura. Pero la explicación de la homeopatía es algo distinto. Tiene que ver con fuerzas y medicina de la información, que se puede explicar con otro método de la ciencia. Y así un millón de cosas, así un montón de cosas. Nos han dicho desde pequeños que debemos creer en una forma de Dios castigador y que hay un infierno y un cielo, y nos tragamos todo ese confite por fe, pero tenemos que digerirlo, hacerle una buena digestión al asunto y saber si en realidad las expresiones de los ancestros y las expresiones de las personas, por muy importantes que sean, realmente son válidas o no. Es decir, vamos a pasar a la experiencia directa, donde cada persona es un investigador de su propia vida, y que como no hemos podido encontrar la materia y no hay nada definitivo ni cierto ni en la ciencia, ni en la religión, ni en la economía, ni en la política, somos seres que nos movemos en una conciencia de incertidumbre, pero nos vamos moviendo por una matriz de conocimiento, y lo evidente es cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Eso es conciencia. La conciencia está viva. La conciencia no es un cúmulo de conocimientos. La conciencia es una manera de ser y vivir conscientemente en el mundo, con percatación en el mundo. Entonces estamos pasando ya de la fe a la conciencia individual. Y eso es muy importante, porque estos 2000 años que siguen no nos vamos a tragar el confitico tan fácilmente, sino que eso nos va a mover en una dirección completamente distinta.